Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estar haciendo la revisión de la semana número 3 que tenemos en el proyecto número 1 que ha dejado el Ministerio de Educación, este proyecto mensualizado. Pues vamos a ver las materias que van a estar relacionados con esta semana y por supuesto vamos a estar dando la explicación correspondiente de cada una de las actividades. Entonces revisemos la ficha y por supuesto vamos a ir a la página número 3 porque queremos conocer un poco sobre los objetivos específicos. Y básicamente ya tocaría pues el punto número 3 en donde dice comprender desde una perspectiva ética los problemas del mundo contemporáneo y su incidencia en el desempleo, en conjunto con otros factores. Así que esta semana vamos a estar viendo desde una óptica, una perspectiva ética, los problemas que hay en el mundo, en nuestra realidad, y cómo de alguna u otra manera esta falta de ética puede incidir, influir en el desempleo. Y por supuesto, como no es lo único que influye en el desempleo, pues también van a haber otros factores que inciden y esto también lo vamos a revisar en esta semana. Así que vamos ahora sí con la semana correspondiente, la semana número 3, vamos por la página 14 y aquí vemos en pantalla las actividades de esta semana número 3. Las asignaturas que corresponden a esta semana, pues podemos verlo en pantalla: matemáticas, emprendimiento y gestión y ciencias sociales. Por supuesto, aunque no se aprecia la asignatura de inglés, como ya le he mencionado en otros tutoriales, también pues en todas las semanas incluye alguna actividad de inglés, así que en esta semana no es la excepción. Vamos entonces a revisar y lo primero, el tema es ética empresarial. Y para esta primera actividad vamos a tener el acompañamiento de la asignatura de emprendimiento y gestión. De hecho, eso es lo primero que aparece aquí. Es el libro de texto escolar de esta asignatura de primer curso de bachillerato. Y esto está en la página 34 hasta la página 43. Así que te recomiendo que antes de poder leer este caso, que ya lo vamos a ir analizando, tú puedas buscar, si no lo tienes en tu libro, pues puedas buscarlo en este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video y puedas bajar hasta encontrar textos educativos de primero bachillerato. Aquí está la ficha de emprendimiento y gestión, pero como dice las páginas de la 34 hasta la 43, se entiende pues que son los primeros módulos, ¿no? Entonces los primeros dos módulos los encontramos aquí en el libro de texto integrado por lengua, matemática y emprendimiento y gestión. Entonces yo ya lo tengo descargado, entonces no lo voy a descargar, pero pues si ustedes no lo tienen, pueden pedirle a su profesor o pueden pulsar en este enlace. Muy bien, esta es en la página 219, si ustedes lo tienen en digital, así como yo, pues pulsan ahí la página 219 e inmediatamente los va a dirigir al apartado de emprendimiento y gestión y aquí está la página 34. Entonces básicamente se habla de las normas tributarias para llevar la contabilidad, entre algunas otras cosas, ¿no? Pues dicho esto, ahora sí vamos a lo que tiene que ver con el texto, ¿sí? Y pues primero dice que hay que leer este texto y después pues van a hacer un análisis del mismo. Dice, el tema es el extraño caso Olympus. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente pues Olympus es una empresa japonesa, en la cual pues es una empresa que fabrica cámaras fotográficas y equipos médicos. Esta empresa pues la sede está en Kioto, pero pues tiene varias sucursales y una de las sucursales de Olympus se encuentra en Europa, específicamente en Londres.
¿quién maneja la sucursal de Londres? Este personaje que vamos a estar hablando bastante de él. A ver. Llamado Watford. ¿Sí? Watford lleva casi 30 años trabajando en una de las sucursales de Olympus en Europa. ¿Sí? Pero resulta que en Japón, donde está la central, existe el propietario llamado Tsuyoshi Kikukawa. Aquí está. Un poquito difícil de pronunciarlo, pero bueno, Kikukawa llama a Watford para que se haga cargo de ese puesto allá en Japón. Así que pues se le dan los viáticos y Watford de Europa viaja a Japón para hacerse cargo, supuestamente, de Olympus, ¿sí? Para que se convierta en el primer director general de esta empresa. ¿Qué sucede? Bueno, Kikukawa realmente, aunque le ha dicho de palabra que él va a ser el que va a dirigir la empresa, realmente pues lo tiene allí en Japón en el cargo, pero Kikukawa sigue influyendo en las decisiones de la empresa. Así que Watford pues realmente no es el que decide, sino el último que decide va a ser Kikukawa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con estos dos personajes? Este es otro personaje que, como dice la ficha, es vanidoso, obsesionado consigo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, Watford, cuando encontró la empresa, pues él empieza a sospechar de que algo está pasando con esta empresa Olympus. Y sucede que empieza a leer una revista japonesa de negocios en donde allí hay una información importante, donde dice que la compañía había hecho carísimas adquisiciones durante años, pagando grandes cantidades por empresas en la ruina y elevadas comisiones a asesores pocos conocidos. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que está bien o está mal? Bueno, realmente lo que estaba haciendo esta compañía es más o menos como que tú, de tu dinero, de tu chanchito, pues tú empiezas a darle todo tu dinero pues a personas que tú sabes pues que no las conoces, o personas pues que no te van a devolver ese préstamo, ¿sí? Obviamente si vas a ayudar es otra cosa, ¿no? Pero para hacer préstamos pues uno se asegura de que se sea devuelto ese dinero, ¿no? Entonces, más o menos así. Pero ¿por qué esta empresa empieza a descargar grandes sumas de dinero a personas o empresas que no tienen una buena reputación de devolverlos? Bueno, ahí empezó la sospecha de Watford. Algo no estaba bien en esa empresa. Así que en la revista decía que parte de ese dinero pues estaba siendo desviado a otras personas. Te pongo un ejemplo. Es más o menos como que la empresa Olympus pues le ha dado $1.000.000 o de yenes, pues en Japón esa es la moneda oficial, ¿no? 1.000.000 de yenes a una empresa, pero al momento de hacer la transferencia hay un desvío. $500.000 fueron para esta empresa y el otro 500.000 para otra que nadie sabe a dónde fue a parar. Entonces, esa es la temática de esta información que encontró Watford en esta revista japonesa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Watford cuando leyó todo esto? ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, vamos a ver entonces lo que hizo Watford para darnos una idea. Dice que él pidió explicaciones al propio Kikukawa. Recuerda que Watford era, entre comillas, el presidente, pero igual el que decidía todo era este hombre Kikukawa. Cuando Watford le preguntó, pues él simplemente, Kikukawa no le quiso responder. Como dice la ficha, rehuyó contestarle. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras quedado ahí tranquilo? Bueno, él es el que decide. Pues no, al menos Watford empezó a hacer lo siguiente. Primero le mandó una carta al consejo administrativo pidiendo información. Un consejo administrativo pues es el que administra toda la empresa, ¿sí? Entonces, pero
no hubo resultado. ¿Se quedó allí? No. Hizo otra cosa. Le reclamó a Kikukawa el puesto de miembro del Consejo de Administración. Es como que le está diciendo, bueno, yo quiero ser el presidente para investigar luego el caso, ¿no? Esa era la intención. Y le puso una amenaza, ¿no? Si tú no me das esto, pues yo dimito, ¿sí? Voy a dimitir. Dimitir es una palabrita, pues, que significa que va a cesar en sus funciones, ¿sí? Que ya no va a ser más el presidente como lo había puesto, ¿no? Con esta amenaza, Kikukawa acepta, pero pues lo acepta de palabra, ¿no? Como dice aquí la ficha, sigue mandando y siendo la sombra del nuevo delegado del Consejo Administrativo. Entonces a Watford eso no le servía para nada, porque tenía que tener todos los controles, como debe ser un delegado del Consejo Administrativo, para poder averiguar en qué estaba la empresa. ¿Qué sucede? Que el directivo, hablando de Watford, pide un informe a una consultora que confirma las sospechas de Watford. Había una doble contabilidad. En Olympus estaba haciendo una contabilidad falsa. Entonces, ahora sí, con esto en mano, Watford le pide a Kikukawa que dimita, que salga de ser presidente, por decirlo de alguna manera. ¿Pero le sirvió esto a Watford? Bueno, el relato dice que no, porque más bien, dice aquí, le salió el tiro por la culata. En vez de que salga él, lo hicieron salir a él. ¿Cuál fue la treta? ¿Cuál fue el engaño? Bueno, supuestamente Watford, de forma arbitraria, no había entendido el estilo japonés e hizo esta clase de gestiones. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, bueno, por supuesto hay varias lecciones que hay que sacar de aquí, pero pues sigue más, ¿no? ¿Qué pasó con Watford una vez que lo sacaron del Consejo Administrativo? Bueno, él fue a agencias reguladoras, obviamente tuvo que irse a Londres porque temió por su vida, y pues a ciertas instituciones o a ciertos accionistas de Olympus acudió a ellos, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión o cuándo es que ya cambió las cosas? Bueno, cuando empezó a dar su opinión pública a la prensa. Entonces ya tenía más voz, porque la prensa escrita, la prensa por televisión, pues ya tienen más focos, ¿no?, de atención. Entonces con eso ya no todo estaba como antes, sino hubo el punto de inflexión, ¿no? Ahora sí, ya Watford empezó a tener más atención de los medios de prensa. Y ahí sí se inició una investigación que acabó con la dimisión de Kikukawa y luego posteriormente lo condenaron, ¿no?, por hacer esta clase de cosas. Pues bien, esto nos enseña varias lecciones, ¿no? Es un relato que te lo he tratado de explicar lo mejor posible para que no solamente veas lo que pasó con esta empresa, que por supuesto pasó algo muy malo, ¿no? Había una doble contabilidad, sino la idea es que tú percibas en qué momentos hubo falta de ética. Ahora, eso es importante que tú conozcas, ¿no? ¿Qué es la ética? Pues básicamente, ética tiene que ver o se entiende como ciertas normas, ciertos preceptos que permiten actuar, obrar de una manera correcta según la sociedad. ¿Ya? Eso es ética, ¿no? Hacer las cosas bien según lo define la sociedad. ¿Ya? Entonces, ética empresarial, pues es llevado esto a lo administrativo, a lo empresarial. Entonces, es más o menos el estudio de cómo una empresa debe actuar frente a diferentes facetas, diferentes situaciones. Incluye, por ejemplo, cómo se rige una empresa, cómo se hacen ciertos negocios con las acciones, el papel de una empresa en asuntos sociales, justamente lo que se revisó en el caso de esta empresa llamada Olympus. ¿Sí? Pues bien, una vez ya visto esto, ¿qué te pide la ficha? Dice, en tu cuaderno
haz una lista con las acciones de control que realiza Watford una vez que se da cuenta de que algo andaba mal en Olympus. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las acciones que Watford tomó una vez que se enteró de que algo andaba mal en Olympus? Eso es lo que tienes que hacer en tu cuaderno. Entonces yo pues he dejado aquí sombreado de color verde algunas cosas que hizo Watford. Por ejemplo, pidió explicaciones al propio Kikukawa, pues se empieza desde allí, ¿no? Ahora, si tú quieres empezar de acá, primero hizo una carta, envió una carta al Consejo Administrativo. Otro paso que hizo Watford fue reclamar el puesto de miembro delegado, lo que le había dicho Kikukawa y nunca se cumplió, porque él seguía manejando los asuntos. ¿Sí? Y aquí hay pues lo que tú ves en verde es lo que pude extraer, ¿no? Como idea, como ejemplo, pero por supuesto tú puedes analizar más este caso de la vida real para que puedas incluirlo en tus apuntes, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice la ficha? Bueno, eso ya estaría aquí. Otro punto dice, sobre la base del caso Olympus, el caso que ya te lo expliqué, y la información que describen las páginas 34 a 43 del texto escolar, es decir, el que está aquí, esta es la página 34, que te está pidiendo la ficha. Dice, escribe un texto de máximo 300 palabras que describa el papel que habría tenido para Olympus, la empresa, que sus directivos hubieran contado con una contabilidad ética que les ayudara a identificar a tiempo la situación real de la empresa. Así que básicamente lo que te pide es hacer un texto en donde te imagines qué hubiese pasado si Olympus habría tenido o hubiese tenido una contabilidad ética, ¿sí? Sin que haya doble contabilidad, sin que Kikukawa haya hecho algunas cosas, algunas mañoserías, como se dicen, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Entonces tú lo vas escribiendo, ¿sí? En base a lo que dice aquí también, ¿no? Por eso dice normas tributarias para llevar contabilidad. Sí, ahí puedes regirte algunas páginas, ley orgánica del régimen tributario, es lo que dice el libro de texto. Hay algunas evaluaciones que tu docente puede mandarte como algo adicional, pero tienes que esperar a ver si tu docente de emprendimiento y gestión te lo envía o no. Y pues las otras páginas, ¿no? El libro de ingresos y egresos, de la página 38. Pues la idea es que tú puedas leer primero todo esto para que tengas argumentos y luego puedas escribir las 300 palabras, ¿sí? Muy bien. Y falta un punto más. Dice, menciona un motivo por el cual los estados del mundo, es decir, los países del mundo, tienen diferentes leyes para obligar a las empresas a que registren sus estados financieros en ciertas entidades de control, ¿sí? Entonces, pues en el país hay también entes reguladores, ¿sí? La Superintendencia de Compañías, por ejemplo, o el SRI, que pues es el que cobra ciertos montos dependiendo de cuánto las empresas ganen. Pero todo eso está aquí. De hecho, te sugiero que en la página 34 que habíamos visto, te leas estas dos partecitas que allí te puede dar una buena idea para poder contestar este último punto que hemos visto. Bien, eso sería todo lo que tiene que ver con emprendimiento y gestión. Hay que leer bastante, ¿sí? Pero ahora pues, y recuerda, ¿no? Guardar estas actividades en el portafolio. Ahora, fíjate lo que dice aquí, estas letras en negrita. La falta de ética empresarial sumada a la grave crisis que enfrenta el sector productivo de todos los países del mundo debido a las pérdidas que ha generado por la emergencia sanitaria actual, ha desembocado en un despido masivo de la mano de obra global. Así que, aunque la falta de ética empresarial puede llevar a que una empresa fracase, simplemente se vaya a la quiebra,
pues esta crisis sanitaria también es un motivo para que hayan despidos, es decir, que ya haya personas que dejen de trabajar. Por eso aquí viene la relación de lo que tenía el artículo anterior con la lectura que viene ahora. Y esta lectura pues va a estar a cargo, por decirlo de alguna manera, de la asignatura de Ciencias Sociales. ¿Ya? Por la naturaleza de la lectura y las actividades que vas a ver, pues esa es la asignatura que más calza. Ahora, ¿de qué trata este artículo? Habla básicamente, te dan algunos datos sobre cómo está la situación actualmente en nuestro país. Por ejemplo, habla sobre cifras de 600.000 ecuatorianos que acaban de perder sus empleos. Sí, es una cosa tremenda. Ha habido un aumento de la pobreza. Se cree que hasta final de año va a haber un aumento del 4% de pobreza. Van a haber más personas pobres. ¿Sí? Podríamos nosotros mismos estar incluidos en esa lista. Y en fin, hay varias cosas aquí, datos muy interesantes que te animo a que tú lo puedas pues leer y analizar sobre todo. De hecho, aquí la ficha te deja un enlace que si pues tú lo abres, te va a llevar a esta parte de aquí. ¿Sí? Crisis de COVID-19 puede acabar con el empleo de 600.000 ecuatorianos. De hecho, ese artículo que está en la ficha, pues también está aquí. ¿Ya? Este es el soporte, la base, en lo que se ha valido la ficha para recoger todos estos datos. Pues bien, ¿qué tienes que hacer con este texto, con esta lectura? Dice, analiza el documento y determina 3 variables dependientes y 3 variables independientes relacionadas con el desempleo durante la pandemia por COVID-19. Entonces el punto aquí es la pandemia, el desempleo durante la pandemia, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué cosas dependen el desempleo? ¿Cuáles son las consecuencias del desempleo? Entonces, en base a la lectura, pues tú tienes que ver 3 variables que dependan de esto. Entonces yo aquí he puesto de color verde algunas cosas que dependen básicamente del desempleo. Por ejemplo, la crisis por COVID-19 puede acabar con el desempleo de unos 600.000 ecuatorianos. Esta es una variable dependiente, ¿no? Es una consecuencia del COVID, ¿ya? Del desempleo. La economía del país caerá entre el 7.3% y 9.6% en el 2020 por la crisis. Por supuesto, depende también todo esto, la crisis económica del país depende del desempleo. Sí, está relacionado con el desempleo por la crisis que hay. Y lo mismo podemos decir otra variable, el aumento de la pobreza, u otra variable, los 195.000 afiliados que ha perdido el IES. Es decir, hay 195.000 personas que ya no están aportando al seguro social. Y eso, por supuesto, está muy relacionado, ha sido dependiente del desempleo. Porque si hubiera empleo, entonces pues no habría esta falta de afiliados. Pero como hay desempleo, esta cantidad de personas ya no pueden pagar al seguro social, que por ley deben hacerlo todos los trabajadores. Y lo mismo podemos decir de las variables independientes, ¿sí? Es decir, los valores que no dependen del del desempleo por COVID. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos valores que no dependen del desempleo causados por el COVID? Por ejemplo, esto, ¿no? La caída del precio del crudo es algo que ya se estaba generando antes, ahora es más grave, pero esto, por ejemplo, es una variable independiente, es muy aparte. Esto que ha hecho el Ejecutivo, el presidente, recortes por 4.000 millones de dólares para poder sostener las finanzas públicas, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, lo que tú ves de este otro colorcito naranja, pues son algunas de las cosas. Sin embargo,
pues son solamente ejemplos, tú puedes buscar otros en esta lectura. Una vez visto esto, vamos con otro punto de la misma asignatura de sociales. Dice, lee el siguiente texto. Para mitigar, es decir, para reducir la gran cantidad de despidos en el país, el gobierno nacional emite un decreto mediante la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta ley, pues, es la que vemos como lectura. Entonces, hay dos puntos principales, dos cosas que establece. Contrato especial emergente, con sus diferentes literales, y la reducción emergente de la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la ficha? Dice, con base a esta ley humanitaria, si el desempleo es nuestra variable dependiente, escribe 5 variables planteadas por el gobierno nacional para que el desempleo disminuya, y esta es una parte importante y explica por qué. Y esto es una parte importante porque hay que explicar. Si bien es cierto, a veces las leyes están, pero hay que saber cómo esta ley nos beneficia a nosotros. Entonces, básicamente eso es lo que está pidiendo la ficha, con base al desempleo, pues, ¿no? Esa es la variable dependiente, como dice la ficha. Entonces, vamos a ver cómo estos artículos o esta ley está ayudando a disminuir el empleo. Y vamos a ver por qué lo hace. Así que vamos a empezar por aquí con esta primera. Esto es lo primero que establece la ley, contrato especial emergente. Entonces yo voy a buscar 5 variables, ¿te acuerdas? Y por ejemplo vamos a ver, dice, se podrán celebrar contratos especiales emergentes de trabajo por tiempo definido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si por ejemplo tú estás desempleado, puede venir alguien a darte trabajo, pero por cierto tiempo. 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende de cómo lo hablen, ¿sí? ¿Cuál es una de las cosas? Dice, siempre y cuando haya sostenibilidad de la producción. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque si una empresa te contrata pero no tiene la sostenibilidad de la producción, entonces pues tarde o temprano pues te va a dejar debiendo dinero y todo tu tiempo y todos tus esfuerzos pues van a ser en vano, ¿sí? Incluso es probable pues que se vaya a la quiebra la empresa. Entonces las empresas solamente pueden hacer este contrato especial emergente si la misma tiene una sostenibilidad, es decir, para que el trabajador nuevo ayude a la empresa a que sea sostenible la producción de sus productos. Ya te expliqué de qué sirve esto, ¿no? Ahora, otro punto es siempre y cuando el nuevo trabajador ayude a la empresa a hacer ampliaciones o extensiones del negocio. ¿Y esto ayuda o no ayuda a que haya menos desempleo? Claro, porque si hay una empresa pues que está resurgiendo, pues va a empezar a contratar a más personas, siempre y cuando sea para ampliar o extender el negocio. Entonces esta ley en teoría pues está puesta, ¿no? Para ayudar a que el desempleo sea menor. Otra, necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador, ¿sí? Entonces, básicamente, pues, si la empresa está empezando a funcionar y hay una alta demanda de productos, todas las tiendas ahora quieren, pues, el producto de esta empresa, entonces sí se puede contratar a más personal, ¿sí? Eso sí, por un tiempo definido. Entonces, esta ley te ayuda para esto. Ahora, fíjate en lo que dice este punto de acá. La jornada laboral para este tipo de contrato será de un mínimo de 20 horas, jornada parcial, y un máximo de 40 horas.
¿esta partecita ayuda o no ayuda a disminuir los empleos? A disminuir el desempleo, perdón. Bueno, si se lo ve desde una óptica empresarial, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Pues te voy a poner un ejemplo. Imagínate que la empresa está muy bien, está avanzando, está mejorando, está siendo más productiva. Entonces necesita pues a más personal para cargar o encargado de bodega. Así que puede coger o contratar a 8 personas. Pero solamente 8 personas podrían trabajar. ¿Habría alguna forma de darle más trabajo a más personas? Sí. Y aquí viene lo que dice esta ley, que podemos hacerle trabajar a esas 8 personas la mitad del tiempo y contratar a otras 8 más por la otra mitad del tiempo. De esa manera se le dará trabajo no solamente a los 8, sino a 16 personas. De esa manera la tasa de desempleo va a ir disminuyendo porque van a haber más personas contratadas por los empleadores. Esa es la intención, en teoría, por supuesto, de esta ley. Ahora ya llevamos como 3 o 4, ¿no? De la misma manera, pues tú vas a poder realizar estos análisis y tienes que buscarle, pues, cómo estos ayudan a que haya una menor tasa de desempleo. Por ejemplo, aquí hay otro, ¿no? En cuanto a los empleadores, fíjate lo que dice. Durante la vigencia de la reducción, hablando de la reducción de trabajo, porque aquí dice jornada de trabajo, durante la vigencia de la reducción de jornada de trabajo, los empleadores, es decir, los jefes, no podrán disminuir el capital social de la empresa ni distribuir los dividendos, es decir, lo que ha ganado la empresa, obtenidos en los ejercicios en que la medida esté vigente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que obviamente una empresa cuenta con capital, ¿sí o no? Para que funcione. El capital va a ayudar a la empresa a pagar los servicios básicos, a pagar obviamente el salario del trabajador, entre otras cosas. Pero como la empresa produce dinero, ¿qué te dice esta ley? Todo lo que la empresa produzca, esos son los dividendos, ¿sí? No se los va a gastar, sino va a ir nuevamente, como aquí dice, los dividendos serán reinvertidos en la empresa, para lo cual se deberá realizar el correspondiente aumento de capital hasta diciembre 31 del ejercicio impositivo posterior. Así que si en el 2020 pues hubo unos buenos dividendos, pues todo eso se los cancelará en el siguiente año, ¿ya? Ahora pues eso ayuda a la empresa, ayuda a que haya una menor tasa de desempleo. Pues en teoría, por supuesto, porque ¿qué pasa si el empleador, el jefe, empieza a repartir todo el dinero? Que claro, debería hacerlo, ¿no? Pero en esta ocasión la ley te dice que no lo hagas, sino más bien lo pongas como parte de tu capital para la empresa. Bueno, ¿qué puede pasar? En épocas de pandemia que no sabemos muy bien cómo se va a ir saliendo de la misma, pues es probable que si no se tenga ese sustento económico, la empresa va a quebrar. Y por lo tanto, si la empresa quiebra, va a haber una, por supuesto, mayor tasa de desempleo. Porque en vez de que hayan 4 o 5 desempleados, pues habrán unos 100, 200 desempleados. Entonces, en teoría, esto es lo que busca esta ley, ¿sí? Pues bien, ahí te he dejado algunas para que tú pues puedas tener unas ideas. Son 5 variables, tienes que explicar el por qué. Cada una de estas pues va a disminuir el desempleo. Ahora, al final dice, realiza el análisis del caso, causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional. Básicamente, y bueno, al final dice, agrega su informe final de estudios de casos al portafolio. Básicamente esto es
un estudio de un caso como estrategia de investigación. Todo lo que hemos visto es eso. Entonces, obviamente, el docente de sociales te va a ayudar con los pasos para que puedas hacer esta investigación. De hecho, ya prácticamente todo ya está puesto en la ficha porque tienes la información y eso es importante. Entonces son algunos pasos que tú, mientras has estado realizando estas actividades, ya las has hecho. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Pues en un documento, en una hojita, vas a poner como tema causas de desempleo en el Ecuador y las acciones tomadas por el gobierno nacional, y vas a empezar a redactarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de desempleo? Ya vimos algunas. ¿Y qué acciones ha tomado el gobierno? Pues ya las analizamos recientemente, ¿no? Y luego pues vas a dar un informe final de ese análisis que tú has hecho. ¿Sí? A la final pues tú vas a informar de que durante cierto tiempo vamos a estar así, pero después puede mejorar la situación. Como no puede mejorar. Pero ese va a ser tu informe final. Pues bien, ahora vamos a ver cómo todo esto del desempleo, ya sea por situaciones como el COVID o situaciones diferentes, como la ética empresarial que habíamos visto antes, se relaciona ahora con la asignatura de matemática. Y fíjate en lo siguiente. 3 ciudades del Ecuador han tenido que cerrar muchas de sus empresas a causa de la pandemia. Tenemos el número de empresas cerradas en Ambato, número de empresas cerradas en Babahoyo y número de empresas cerradas en Cuenca. Así que todo esto pues nos va a ayudar con algo. El total de empresas cerradas es de 285. Qué increíble, ¿no? El total de empresas cerradas en estas 3 ciudades nada más es 285. Así que, ¿qué te está pidiendo la ficha? Saber o determinar el número de empresas que cerraron en cada ciudad. Cuántas cerraron en Ambato, cuántas empresas cerraron en Babahoyo y cuántas empresas cerraron en Cuenca. ¿Sí? Lo único que sabemos es que el total de todo, la suma de todo, es 285. Y para esto, por supuesto, la ficha te está explicando que primero pues vas a utilizar variables. ¿Sí? Es mucho mejor, en vez de decir número de empresas cerradas en Ambato, está el A. Y ya sabemos que la A significa todo esto. Y lo mismo la B, lo mismo la C, y luego pues hacerlo en un lenguaje algebraico. ¿Ya? Después de esto vamos a tener que utilizar las ecuaciones con un método, el método de sustitución, como vemos aquí, e irlos pues despejando cada una de estas ecuaciones. Aquí hay 3 ecuaciones, una para cada ciudad, y luego hay que ir despejando. Un detalle interesante en esta ficha que me puede dar cuenta es que cuando estaba despejando la número 3, que es justamente la que está aquí, ¿sí? Pues parece que hubo un pequeño error de tipeo y aquí en vez de poner -3 le ha puesto +3, pero aquí pues lo que está en amarillo está mal, debería ser -3, ¿sí? Según lo que indica aquí arriba, ¿no? Muy bien, por si acaso no te sale luego la respuesta C igual a 60, ¿ya? Muy bien. Ya visto esto, pues te está dando el ejemplo. Es una explicación matemática paso a paso como debes hacerlo. Y luego pues tienes que realizar ahora otros ejercicios. Tienes que ir al libro de segundo de bachillerato, el libro integrado. Ya sabes que pues en el enlace que yo te dejo en la descripción, ahí está, puedes pulsarlo. Y luego resolver los ejercicios de la página 15, ejercicio 4 y 5. Literales C y la D. Obviamente es probable que tu portafolio, sea una carpeta, así que lo puedes hacer en hojas diferentes. Pues bien, eso sería lo que tiene que ver con matemática. Y ahora vamos con la asignatura de inglés. Pues básicamente aquí en inglés hay una lectura
Vamos a ver algo de gramática. Y en la parte de aquí, básicamente pues hay que buscar el significado de las palabras resaltadas en color orange, en color naranja, ¿no? Estas que están aquí. Y de la lista que se presenta en esta lectura, hay que elegir 4 posibles consecuencias de los hábitos humanos sobre el medio ambiente. Y te dice aquí, escribe una posible solución para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, obviamente, la asignatura de inglés te va a estar dando el acompañamiento para que pues, puedas entender muy bien esta parte. Esto sería todo por esta semana número 3. Espero te haya sido de mucha utilidad. Y ya sabes que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes hacerla en la caja de comentarios. Así que espero verte en un próximo vídeo. Hasta pronto.